Hoy voy a enseñarte un principio bíblico para que puedas atraer prosperidad, riqueza, todo aquello que llevas esperando durante tanto tiempo, y son principios son principios bíblicos, como te digo, que utilizó Jacob, Abraham, Sara o incluso el propio Jesús de Nazaret. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma junto con el nuevo entrenamiento de supraconciencia, y vamos a hablar hoy de un principio muy importante. Tienes que cambiarte el nombre. Cámbiate el nombre. Todos los personajes, si tú estudias la Biblia, y voy a hablar de la Biblia no en plan religioso, sino en plan del libro más leído de la historia, y de Jesús de Nazaret, el hombre más importante de la historia. Estamos en el año 2022 después de él. ¿Conoces algún influencer con tanta influencia? No. Solamente por eso hay que prestar atención a por qué ese libro y ese hombre han llegado tan lejos en la historia de la humanidad. Y uno de los principios bíblicos es este. Hoy voy a hablarte de unos principios bíblicos más poderosos. Cámbiate el nombre. Tienes que cambiarte el nombre. Todos los grandes personajes bíblicos, cuando Dios quiso transformarles, en algún momento les cambió el nombre primero. Todos. Desde Abraham, Sara, Jacob, todos. Se les cambió el nombre antes de los grandes milagros, antes de la gran revelación. Y sé que este principio va a tener un gran impacto en tu vida. A veces tienes que cambiártelo literalmente, a veces metafóricamente, pero tienes que cambiarte el nombre. Entonces, fíjate en esto, ¿vale? Cuando en la Biblia quiso hacer un milagro Dios, siempre te decía, cambió el nombre a los personajes. Por ejemplo, el patriarca Abraham. El patriarca Abraham, primero, en la Biblia, aparece escrito así, Abraham, o su mujer, que aparece escrita así, Sara. Pero déjame explicarte un poco la historia y déjame un poco luego decirte qué es lo que pasó con el nombre. Resulta que Abraham era un gran emprendedor, era dueño de tierras, era una persona exitosa, pero no tenía hijos. Y Dios le dijo que iba a tener muchos hijos. Pero en el momento en que Dios se lo dijo, Abraham tenía como 70 años. Y su mujer, Sara, era estéril ya. Había dejado de tener la regla, el periodo. Entonces ya no era fértil, supuestamente. Y Abraham le dijo, Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, tú vas a ser el dueño de todas esas tierras y vas a ser el padre de los reyes que van a gobernar esta tierra. Y Abraham le decía a Dios, pero si no tengo hijos, mi mujer ya no puede tener hijos, ¿qué es lo que tengo que hacer? No puedo hacer nada más. Y Dios, cada vez que Abraham dudaba, le traía otra vez arriba del monte y le decía, mira, todas esas tierras de Canaán, todo eso que ves ahí, eso va a ser tuyo y va a ser de tu descendencia. Y vas a tener una descendencia de reyes, de líderes. Y Abraham no lo entendía. Por su falta de fe, como vio que su mujer no podía tener hijos, la propia mujer, Sara, le dijo a Abraham, oye, ten hijos con la concubina. Las concubinas eran como las criadas de la época. Entonces, Abraham tuvo un hijo, con una de sus concubinas. Pero Dios insistió y le dijo, después de tener el hijo, le dijo a Sara, Sara, la promesa es contigo, tú vas a ser madre, no es con esa concubina. Y Abraham igual, Abraham, es el hijo vuestro, no de ellos, tenéis que tener fe. Años después, Abraham tendría cerca de 90 años y fue padre. Pero antes de que pasara esto, cuando
después de todo el periodo de duda, de dudar de que iba a ser con su mujer y de tener el hijo con la otra, etcétera, 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 entonces Dios les hizo un pacto y les dijo: vosotros vais a ser los padres de la tribu de Israel, pero a partir de ahora tú te vas a llamar Abraham y tú te vas a llamar Sara. Le añadió una H al nombre, les cambió el nombre y cambió su destino para siempre. Abraham tuvo a sus hijos y luego tuvo sus descendencias, que se convirtieron en los líderes de las 12 tribus de Israel. Y para que entiendas un poquito más la historia, cuando Moisés tuvo que liderar a los esclavos de Egipto, muchos de vosotros a lo mejor conocéis la historia, tuvieron que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Y cuando llegaron a la tierra prometida, mandaron a 12 espías, uno correspondiente a cada una de las tribus de Israel. 12 tribus de Israel, que eran cada uno de ellos descendientes de los hijos que había tenido Abraham con Sara. Entonces, antes de producirse el milagro, se tuvieron que cambiar el nombre. Ahora te voy a contar más casos que en la Biblia, porque es que aparecen muchas veces. Y luego te contaré el porqué de la importancia de cambiarte el nombre, ¿vale? Te va a sorprender, te va a encantar. Pero déjame darte más ejemplos para que entiendas esa importancia. Y te digo, a veces hay que cambiarlo literalmente y a veces metafóricamente, pero tienes que cambiarte el nombre. Entonces, fíjate, por ejemplo, quizás el más importante de la historia, ¿vale? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret empezó su ministerio a los 30 años. A los 30 años empezó a predicar. Antes, ¿qué hizo? En la Biblia desaparece a los, me parece que a los 11 años o así, desaparece. Y luego vuelve a aparecer cuando tiene su encuentro con su primo Juan el Bautista y le hace el bautismo. Pero, ¿qué es lo que hizo hasta los 30 años? Estuvo preparando. Y hasta los 30 años era Jesús. Jesús el hombre. Y después, a los 30 años, cuando tuvo esa revelación y conectó con su verdadero propósito de vida y con lo que había venido a hacer al mundo, se convirtió en Jesucristo. Jesús el Cristo. Cuando él conectó con su Cristo interior, ese estado de que en la India los yogis le llaman el estado de nirvana, de iluminación, en el cristianismo se le llama el Cristo. Y él conectó y pasó de Jesús el hombre a Jesús el Cristo y empezó a hacer milagros. Y siempre ha ocurrido. Un cambio de nombre es la antesala de los milagros en tu vida. Y voy a seguir contándote más historias y luego te contaré el porqué. Pero fíjate que hasta el hombre más importante de la historia, para iniciar su ministerio, que duró 3 años y se perpetuó toda la eternidad, porque en el año 2022 seguimos hablando de su enseñanza, yo mismo en este vídeo, pero nada de eso hubiera sucedido si no hubiera hecho el cambio de nombre. Y ahora te voy a contar el porqué. Y mirad, por ejemplo, otro de los personajes también que en la Biblia aparece y que cambia el nombre es Jacob. Jacob era el segundo de los hijos de Abraham. Y Abraham, cuando ya era muy mayor, tenía su hijo mayor. Su hijo mayor era quien tenía que heredar la bendición de Abraham, porque en esa época, pues, era el heredero era el primogénito. Entonces, bueno, cuenta la historia en la Biblia que el hermano mayor de Jacob tenía mucho pelo, tenía mucho vello. Y al final del todo, Abraham estaba ciego ya. Y en su lecho de muerte tenía que darle la bendición a su primogénito. Jacob usurpó la identidad de su hermano. En la Biblia se cuenta que se puso una piel así de cordero, no sé de qué era, para parecer más peludo. Entonces Abraham le dijo: acércate, hijo, y cuando lo tocó se pensó que era su hijo mayor y le dio la bendición
que le pertocaba al hijo mayor a Jacob. Jacob le robó la bendición a su hermano. ¿Sabéis qué significa el nombre de Jacob? Significa el usurpador, el ladrón. Y es justamente como se estaba comportando. Entonces, después de que pasara todo eso, se tuvo que exiliar, su hermano le estuvo persiguiendo, etcétera, 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 tuvo una revelación. Y un día estaba en un río, se arrepintió y se le aparecieron unos ángeles, un ángel de Dios. Y ese ángel de Dios le dijo, a partir de ahora, ya no te vas a llamar nunca más Jacob. A partir de ahora, te vas a llamar Israel. Que significa el líder. Y él fue quien instauró las 12 tribus de Israel. Por eso se llaman las 12 tribus de Israel, que se podrían haber llamado las 12 tribus de Jacob. Pero antes de cada milagro, Dios cambió el nombre. Eso es muy importante que lo entendáis. Siempre antes de cada milagro, Dios cambió el nombre a las personas destinadas a crear ese milagro. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque sabemos qué es lo que se dice en la Biblia. En la Biblia se dice, primero fue el verbo, la palabra. Y en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, empieza, primero fue el verbo, la palabra, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que significa, y la palabra se materializó. Es como la profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque la palabra tiene implícita una vibración. ¿Habéis visto estas personas que se van a la India y hacen como un ritual de iniciación y luego vuelven y tienen el nombre cambiado? Se llaman Nityananda no sé qué, Yogananda no sé cuántos, Albertonanda no sé qué, ¿entendéis? ¿Por qué ocurre eso? Porque al hacer la iniciación se supone que ya no eres la misma persona y como pasa en la Biblia, y fíjate, te he hablado de principios bíblicos, pero en la otra punta del mundo también ocurre lo mismo. También ocurre lo mismo. De hecho, dicen, hay una corriente que dice que Jesús en esos años perdidos estuvo viajando por la India. De hecho, hay autores que hablan del yoga de Jesús y de cómo Jesús conoció la filosofía de Buda, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene mucho sentido, porque muchos de esos principios están reflejados en la Biblia también. Por eso es que os digo que los principios son universales y no fallan jamás. Bueno, pues esas personas de la India que van allí y se cambian el nombre lo hacen exactamente por lo mismo, porque al cambiar el nombre cambias tu vibración, cambias tu aura. Cuando hablando del otro, te hablaba antes de las 12 tribus de Israel, de cuando fueron Moisés a liberar al pueblo de Egipto, pasaron 40 años en el desierto y cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, mandaron a 12 espías, uno de cada de ellos representando a cada una de las 12 tribus de Israel, que descendían de Israel, que anteriormente se llamaba Jacob, que descendía de Abraham, que anteriormente se llamaba Abraham sin H, y de Sara, que también se llamaba Sara sin H y luego Sara con H. Entonces, cada cambio de nombre fue evolucionando a la persona para que pudiera cumplir con su destino. Bueno, pues de esas 12 tribus, de esos 12 espías, 10 de ellos volvieron de espiar a la tierra prometida y dijeron, no se puede pasar, está lleno de gigantes, es imposible pasar. Nos vemos como langostas al lado de los gigantes, no podemos pasar. 2 de ellos, que la Biblia describe, que tenían un aura diferente, tenían una esfera diferente alrededor suyo. Esa esfera, ese aura que describe la Biblia, es la vibración. De hecho, la podemos ver, la podemos medir científicamente. Hay una cosa que se llama la fotografía Kirian, que puede ver el aura y el color de las personas. Pero hoy en día hay muchos más instrumentos para poder ver el aura de una persona. Igual que podemos medir las vibraciones cerebrales con un electroencefalograma o las vibraciones del corazón con un electrocardiograma. También podemos medir el aura de una persona, no solamente el tamaño, la forma, sino también el color. Porque a nivel de vibración todo es onda, todo es color, todo son formas. Bueno, pues esos 2 espías que regresaron diciendo, es posible. Vieron la misma situación, pero esos 2 tenían una aura diferente, una vibración diferente. Entonces dijeron, es posible. Bueno, pues ese aura, esa vibración, es lo que tiene implícito la palabra. Cada una de las palabras que usamos tiene implícita una vibración. Por eso, si tú cambias la palabra, cambias la vibración. Por eso se dice en el Evangelio de San Juan,
primero fue el verbo, la palabra, y después la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y después la palabra se materializó, se volvió materia y se volvió parte de nuestra realidad. En la Biblia, por ejemplo, en el Génesis, cuando Dios creó el mundo, empezó a decir, y Dios dijo, y Dios creó. Entonces, eso tiene un significado, no es un cuento. Es un libro que te enseña a cómo manifestar. Y todos los principios metafísicos descienden de esos principios bíblicos, los principios yogis, los principios del Corán, los principios de la Torá judía, del Talmud, los principios de Buda. Todos esos principios son exactamente los mismos, explicados en diferente forma para que cada uno lo entendiera en la parte del mundo donde estaban. Pero son los mismos principios, porque los principios no fallan jamás. Entonces, yo en la saga del Labo de tu alma os explico que todo tiene una vibración, todo. Todo el universo está vibrando a diferente frecuencia. Y una de las cosas que explico en el tomo número 12, que se llama La ciencia de los principios, esto es muy, muy poderoso. Fíjate en esto. En la ciencia de los principios, que es el tomo 12 de la saga Labo de tu alma, os explico y esto también lo explico en el nuevo entrenamiento de la supraconciencia, que hay un apartado donde hablo de la ciencia y todo esto, y os explico y os demuestro con evidencia científica de que estos principios son reales y funcionan. Y una de las cosas que os digo es que es la vibración la que crea la materia. Y uno de los experimentos que se hizo fue en un huevo de salamandra. Una salamandra es como un tritón, como un ajolote. Pues una salamandra, antes de nacer, cuando se está formando el embrión, hay una parte del huevo que tiene una energía mucho más poderosa. Y hay otra parte del huevo que tiene una vibración mucho más pequeñita. Pues en la parte donde hay más cantidad de energía condensada es donde se empieza a formar la cabeza de la salamandra, y en la parte de menos energía es donde se forma la cola. O sea que la energía es la que está diciéndole a la materia, tienes que desplazarte aquí y concentrarte aquí, o desplazarte aquí y concentrarte aquí. Esto sirve para todas las áreas. ¿Quieres prosperar económicamente? Préstale atención a tu área económica. Porque nosotros somos capaces de desviar la energía mediante el prestar la atención y el enfoque en un punto concreto y determinado. ¿Quieres mejorar la salud? Préstale atención a tu cuerpo y al área de la salud. ¿Quieres mejorar las relaciones? Préstale atención. Y bueno, esto se enreda muchísimo más, porque si le prestas atención con la creencia o el miedo de que eso no se te pueda dar, entonces estás prestándole atención a lo equivocado, de la manera equivocada, y entonces en lugar de tener, se te quita. Pero eso es otro tema, y para eso os digo que estudies la saga Labo de tu alma, y sobre todo ahora el entrenamiento de supraconciencia, que es la parte más práctica. Las dos cosas conjuntas. Otro experimento que se hizo. Se hizo un experimento en una persona que iba a desarrollar una enfermedad, ¿vale? Y esa enfermedad, meses o años, una de estas enfermedades terminales, que no voy a nombrar, ya sabéis cuál es, que las células se empiezan a reproducir anómalamente, etcétera, ¿vale? Pues bueno, todo eso. Pues meses antes de desarrollar la enfermedad, en la zona donde se iba a desarrollar la enfermedad, había una energía diferente. Y esa energía lo que hacía era concentrar la materia. Entonces, después de tantos y tantos y tantos experimentos, los científicos se dieron cuenta de que es la energía la que dirige y concentra la materia. Digamos que es como el radar o como el faro que les dice venir aquí. Y la energía libre, que está por todo el campo cuántico, que es la dimensión que yo explico de supraconciencia, ahora os voy a hablar de esto, se empieza a concentrar en un punto porque es llamada por esa vibración y empieza a crear materia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el nombre? Pues exactamente lo mismo. Aquello con lo que te identifiques es lo que tendrás, porque es con lo que empiezas a vibrar. Entonces, cuando tú te pones un nombre, Jacob significa el usurpador. ¿Y qué es lo que hacía Jacob? Usurpar la identidad de su hermano, era un ladrón. Cuando Jacob se cambió el nombre para Israel, que significa líder, el que lidera, el que dirige las naciones, entonces se convirtió en un líder de naciones. Y así siempre, 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 siempre en la Biblia. En la saga del Labo de tu alma y en supraconciencia os explico que el ser humano se mueve en realidad en 3 dimensiones. Sobre todo en supraconciencia es donde explico esto más en detalle. Y digo,
vamos a estudiar las tres mentes, la mente consciente, la mente subconsciente y la mente supraconsciente. La mente subconsciente es la concentración de la materia, es todo lo que tú estás experimentando en el mundo real, en el mundo que tú percibes como real, el mundo de los sentidos, que no es el real. Este mundo es un reflejo del molde, es decir, de la vibración que tienes mental. Y la vibración que tienes mental tiene que ver con tus creencias y con aquello que tú te identificas. Por eso se dice que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Esto es el principio de correspondencia. Todo lo de arriba corresponde a lo de abajo y viceversa. Si quieres saber qué es lo que tienes arriba, mira qué es lo que tienes abajo. Tu nivel económico, de salud, de relaciones, corresponde al concepto que tienes arriba. Cambia el concepto que tienes arriba, cambiarás. Pero el problema es que estamos programados, no destinados, programados. Tú no estás destinado, tú estás programado. Si cambias la programación, cambias completamente tu destino. Entonces este concepto que tienes aquí es lo que está emitiendo aquí una vibración. Y esto es lo que está atrayendo lo similar. Y esto determina tu estado mental, tu estado de ánimo, incluso el grado de acciones que tú estás tomando todos los días. Ahora, toda esta información que tienes aquí, lo que está haciendo es coger y seleccionar un tipo de posibilidades. La dimensión supraconsciente es la dimensión del todo. Es lo que llamaba Jesús de Nazaret el reino. Y por eso Jesús decía, si no os abstenéis del mundo, del cuadro mental que tienes y de lo que está reflejando abajo el cuadro mental, tu situación económica, salud, relaciones, no podréis entrar en el reino. En el reino es donde tú construyes otra realidad. Entonces, dice, ignorad lo que sabéis, ignorad lo que sois, y iros al reino mental y construid un nuevo yo. Entonces, lo que pasa es que cuando tú ya estás condicionado y estás etiquetado, inconscientemente estás seleccionando distintas cosas del reino. Y eso es lo que estás reflejando una y otra vez abajo, porque como es arriba es abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú cambias el nombre, cuando te cambias el nombre, ocurre este fenómeno que es maravilloso. Cuando cambias el nombre, automáticamente cambias el concepto de aquí. Entonces cambias tu vibración. Porque el nombre tiene una vibración. Igual que Jacob significa el usurpador. Hace un tiempo, cuando empecé a leer la Biblia en serio para escribir la saga de Secretos Revelados, ahora os lo voy a enseñar, que es donde enseño todos los principios bíblicos y todo eso, dije, oye, ¿qué querrá decir Laín? ¿Qué querrá decir Laín? Y entonces busqué el significado de Laín, mi nombre. ¿Y sabéis qué significa Laín? El chico de oro. Así que mis padres, sin saberlo, me estaban destinando para el éxito, para la abundancia, para poder lograr todos mis sueños. Así de importante es el nombre de una persona. Por eso te digo, tienes que cambiarte el nombre, como sea. Tienes que cambiarte el nombre. A veces, literalmente, a veces metafóricamente, pero busca el significado de tu nombre. Por ejemplo, si tú conoces una persona que se llama Soledad, ¿qué significado tiene implícitamente Soledad? Si una persona se llama, no lo sé, o sea, hay nombres que realmente tienen significados que no son buenos. Y en el subconsciente colectivo está ese significado. Por eso es tan importante darte cuenta de que cambiarte el nombre es cambiar tu vida para siempre. Así que todo es una cuestión de cambiar la identidad. Tienes que cambiar tu identidad. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, a mí siempre las matemáticas, no es que las haya odiado, las he odiado porque nunca las entendí. Entonces siempre intenté durante mi etapa estudiantil escaquearme de las matemáticas. Me puse a estudiar latín y historia del arte para no estudiar matemáticas. Y cuando llegué a la universidad tenía una asignatura que era, ¿cómo se llamaba? Fisiología del ejercicio, no. Había una asignatura que me hacían estudiar, pues eso, matemáticas, trigonometría, tiros parabólicos, bueno, cosas que yo había estado huyendo de ellas todo el día, ¿no? Entonces dije, buah, esto lo voy a suspender. Pero en un momento dado tomé conciencia y dije, no, tienes que cambiar la identidad. Laín, se te dan bien las matemáticas. Laín, se te da bien la trigonometría. Laín, se te dan bien el tiro parabólico. Laín, se te dan bien... era biomecánica. La asignatura era biomecánica. Y cambié la identidad. Y de ese tipo de pensamiento de, buah, voy a suspender, esto no se me da bien, venga, se me da bien, tal, no sé qué. Y al final me parece que saqué un 7, un 8 sobre 10 en esa asignatura. Un notable que le llaman. Así que
son principios muy, muy, muy poderosos, son principios bíblicos. Te decía que todo eso, o sea, me puse a estudiar bien la Biblia y por eso saqué la saga de Secretos Revelados, que es toda la información bíblica. O sea, que todo esto, muchos de los que estáis en este canal no lo conocéis. Tengo otro canal que se llama Secretos Revelados, buscarlo en YouTube. Y aquí en esta saga es donde explico todos estos principios. Y te digo, son principios que funcionan siempre, siempre, siempre. No fallan jamás, no fallan los principios, fallan las personas. Cambia tu identidad, cambia tu vibración, cambia la etiqueta que te pones. ¿Os acordáis en la saga La voz de tu alma que os explico? Coge una botella, ponle una etiqueta y cambias la estructura molecular del agua que hay dentro de la botella. Del mismo modo, nosotros, como un recipiente de células y de energía que somos, al cambiar la etiqueta que nos ponemos a nosotros mismos, al cambiarnos el nombre, podemos también cambiar la estructura molecular de lo que somos, cambiamos nuestra bioquímica incluso y podemos desde sanar enfermedades hasta empezar a prosperar económicamente o cambiar el destino de nuestras relaciones siendo desastroso a tener relaciones prometedoras y maravillosas. Es posible, pero debes cambiar tu identidad y debes cambiar tus etiquetas. Y el nombre es una de las etiquetas que te va a arrastrar el resto de tu vida. Así que bueno, ¿te ha gustado este vídeo? Por favor, compártelo con las personas que les pueda ayudar. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete a este canal de Laín, La Voz de tu Alma. Y acuérdate que si quieres aprender de lo bíblico, vete al canal de Laín, Secretos Revelados en YouTube, ¿vale? Búscalo. O te lo voy a dejar por aquí abajo en los comentarios. Y bueno, ¿quieres seguir aprendiendo? Imagínate, si te ha gustado toda esta información, imagínate todo lo que vas a encontrar dentro del interior del entrenamiento online de supraconciencia. Es donde explico el dominio de esas 3 mentes que te he explicado y los principios universales, os digo que todo es universal, de la saga de La Voz de tu Alma. Hoy te he hablado del tomo 12, la ciencia de los principios, que hablo de toda la ciencia de todos estos principios. Son 12 tomos, aquí tienes todo lo que necesitas para volverte un maestro del mundo cuántico. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlos. Recomiendo estudiarlos en conjunto porque una es la parte teórica y la otra es la parte más práctica, pero lo práctico sin lo teórico no funciona ni viceversa. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlos y en pocos días los recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Nos vemos dentro de las páginas de la saga y del entrenamiento. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Bienvenidos a todos. Es mi 8º evento consecutivo y lo vivo como si fuera la primera vez. Un músico que un día decidió cambiar los miedos por los sueños. Puedo decirte que he recuperado lo más importante que puede sentir un ser humano, la confianza en sí mismo. El primer libro que te recomiendo que leas y me trae un libro azul. Es este. Empecé a leer. Empecé a leer. Y de repente empezaron a caer ideas. Lloraba todos los días leyendo el libro. La voz de tu alma. Y ese libro cambió mi vida. Apareció una persona que quería invertir en nuestro negocio. Enseguida cayeron 2 inversores más, abrimos 2 sucursales más, abrimos una sucursal nosotros más. Mi viejo pudo dejar su trabajo y ahora trabaja con nosotros, con toda la familia y para mí es lo mejor que pueda haber. El año pasado hice un evento de encuentro de almas de luz en Cancún. Este año hice otro evento de almas de luz en Río de Janeiro. Y en noviembre de ese año será el 3er evento. Yo me lancé al bestseller y esa persona me dijo, tú no vas a poder con eso porque nunca has podido con nada. Aquí estoy subida en el escenario, un día más cumpliendo sueños. Y esa mentalidad de imparabilidad que Laín me ha metido aquí en la cabeza es la que yo quiero dejarle a mis hijos. A gente que le va muy bien la vida dicen, ¿qué suerte tienes? Yo digo, de suerte nada. Lo que tiene es compromiso, dedicación, constancia, mentalidad imparable. La manera que te lleva a tener resultados es la manera de pensar. Aquí estáis transformando vuestras vidas y lo vamos a hacer porque lo hemos decidido. Todos vosotros habéis pasado resistencias, pero sé quiénes sois. Sois almas imparables porque estáis aquí, sí o sí. Todo lo que os voy a enseñar es lo que a mí me ha funcionado y lo ha aprendido la gente más exitosa del planeta. Aquí no hemos venido a estar cómodos, hemos venido aquí a trabajar.
Tu mente quiere hacer cada vez menos y la vida te irá bien cuando hagas cada vez más. El dolor no hay que evitarlo, el dolor hay que utilizarlo. En el plano del propósito, cuanto más das, más recibirás. Está consiguiendo su divina obsesión, que es transformar la vida de millones y millones de personas. Quería darte las gracias por transformar mi vida desde el día que naciste. Lo primero que debes priorizar en tu vida es tu vibración. Si tú estás alto de energía, puedes con todo. Ahora tus problemas se ven más chiquititos porque tú eres más grande. Si el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Tenéis que cuidar vuestra energía como si fuera el tesoro más grande que tuvierais en vuestro planeta. No estoy esperando un milagro, estoy creando un milagro. Esa es la verdadera alma imparable.